Palabra de Rey. El manifiesto de la disciplina de acero. De Jack Baker. Introducción. El fin de la mentira. Hay un momento en la vida de ciertos hombres y ciertas mujeres en que la ilusión se rompe, no con suavidad, no con un aviso previo, no con la delicadeza que les prometieron cuando eran niños. Se rompe a golpes. Se rompe cuando te miras al espejo a las 3 de la madrugada y no reconoces al ser que te devuelve la mirada. Se rompe cuando calculas cuántos años llevas repitiendo las mismas promesas rotas, los mismos lunes que iban a ser diferentes, las mismas resoluciones de año nuevo que murieron antes de que terminara enero. Se rompe cuando sumas la distancia entre quien dijiste que ibas a ser y quien eres en este momento, y el resultado de esa suma es un número que no puedes seguir ignorando. Ese momento de fractura no es una tragedia. Es, quizás, el único regalo real que la vida te va a dar sin que tengas que pedírselo, porque la fractura es el fin de la anestesia. Y el fin de la anestesia, aunque duela de una manera que no tiene nombre preciso, es el principio de cualquier cosa que merezca ser llamada vida real. La mayoría de las personas evita ese momento con una eficiencia que debería ser admirada si no fuera tan devastadora. Desarrollan sistemas enteros de evasión, el trabajo que los mantiene ocupados sin producir nada que importe, las relaciones que llenan el calendario sin nutrir el alma, los proyectos eternamente en preparación que nunca llegan al mundo, porque llegar al mundo implicaría enfrentar el juicio de la realidad. Toda esa maquinaria de distracción cumple una función muy específica: posponer el momento en que el espejo no miente. Pero el espejo siempre termina diciendo la verdad. La única variable es cuando lo escuchas. Vivimos dentro de una arquitectura invisible diseñada con una sola función: mantenerte predecible. El sistema llámalo cultura de masas, llámalo mercado del entretenimiento, llámalo economía de la distracción. No necesita que seas extraordinario. Necesita que seas funcional. Necesita que consumas, que obedezcas, que te quedes exactamente donde estás, creyendo que la vida que tienes es la vida que mereces. No porque seas malo ni porque seas estúpido, sino porque un ser humano despierto, disciplinado y soberano es la amenaza más peligrosa que existe para cualquier estructura que depende de tu pasividad. Un ser humano que se gobierna a sí mismo no necesita que nadie le diga qué comprar para sentirse completo, qué creer para sentirse seguro, qué obedecer para sentirse aceptado. Y esa independencia psicológica es, para los sistemas que se alimentan de dependencia, una forma de rebelión que no puede ser tolerada abiertamente, pero que puede ser sofocada silenciosamente, mediante el diseño de un entorno que hace que la somnolencia sea más cómoda que el despertar. El sistema no te persigue, no necesita hacerlo, simplemente construye el entorno con suficiente comodidad para que nunca tengas una razón urgente de salir de él. La jaula más efectiva no tiene barrotes visibles. Tiene pantallas, tiene entretenimiento bajo demanda, tiene la ilusión de elección dentro de un menú predefinido, tiene el consuelo de saber que todos los demás están en la misma jaula y que por lo tanto la jaula es normal. La normalidad es el mecanismo de control más poderoso que existe, porque no requiere coerción, requiere consenso. Y el consenso se fabrica con décadas de inmersión en un entorno que define lo normal de una manera que conviene a quienes lo diseñaron. La anestesia no llega de golpe, llega en dosis pequeñas y placenteras. Llega en forma de series interminables que te consumen las noches, en forma de redes sociales que te prometen conexión y te entregan soledad disfrazada de likes, en forma de una cultura terapéutica que te enseña a hablar de tu dolor en lugar de superarlo, en forma de un sistema educativo que premia la memorización y castiga el pensamiento propio. Cada uno de estos mecanismos cumple la misma función: convencerte de que el problema está afuera, de que la solución también está afuera, y de que tú eres, fundamentalmente, una víctima de circunstancias que no controlas. Y lo más brillante de este diseño es que cada uno de esos mecanismos produce placer real a corto plazo. No son torturas. Son dulces. Y la adicción al dulce es más difícil de romper que la adicción al veneno que se declara a sí mismo veneno. La red social no te dice que te está robando el tiempo, te da dopamina. El entretenimiento de consumo masivo no te dice que está atrofiando tu capacidad de concentración, te da alivio. La cultura terapéutica que convierte cada dificultad en un trauma que necesita procesamiento indefinido no te dice que te está enseñando a ser frágil, te da la sensación de ser comprendido. Cada anzuelo está envuelto en algo que se siente genuinamente bien en el momento en que lo muerdes, y para cuando el efecto se disipa, ya estás buscando el siguiente. Eso es una mentira. Y lo peor no es que te la hayan contado. Lo peor es que la has repetido tan seguido que ya no puedes distinguir entre la mentira y tu propia voz.
La mentira se ha integrado en el tejido de tu identidad de una manera tan profunda que cuestionarla se siente como cuestionarte a ti mismo. Y eso es exactamente lo que hay que hacer. Cuestionarte a ti mismo. No con crueldad, no con el látigo de la culpa que paraliza en lugar de movilizar, sino con la frialdad clínica del cirujano que separa lo que está sano de lo que necesita ser extirpado. La pregunta no es si has vivido engañado. La pregunta es si vas a seguir haciéndolo ahora que lo sabes. Este manifiesto comienza donde la mayoría de los libros termina, en el momento en que dejas de justificarte. No hay introducción amable aquí. No hay palmadita en la espalda ni promesa de que todo va a estar bien si sigues leyendo. Lo que hay es una sola regla, la regla que sostiene todo lo que viene después, la regla sin la cual ninguna técnica, ninguna estrategia y ninguna filosofía tienen sentido alguno. Una sola regla que no tiene excepciones, que no admite las cláusulas de escape con las que el lenguaje moderno ha aprendido a rodear cada compromiso para que nunca sea del todo vinculante. La regla es esta: tu palabra es tu compromiso contigo mismo, no con los demás, contigo. Cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces, no has fallado a una agenda, ni a un plan, ni a un sistema de productividad. Te has mentido a ti mismo. Y un hombre o una mujer que se miente a sí mismo con regularidad no tiene poder. Tiene la apariencia del poder, tiene el vocabulario del poder, quizás tiene incluso algunos símbolos externos del poder, pero en el interior de su psicología hay una estructura frágil, construida sobre promesas que nunca se cumplieron, sobre palabras que se evaporaron antes de que el día terminara. Esa estructura frágil puede sostenerse durante años, incluso décadas, mientras las condiciones externas son favorables. Pero llega el momento en que la presión real golpea, y entonces la diferencia entre quien construyó sobre roca y quien construyó sobre promesas rotas se vuelve visible de una manera que no puede ser ocultada con ningún discurso. La soberanía personal no es un concepto abstracto ni un ideal filosófico que se discute en tertulias intelectuales. Es una práctica cotidiana, brutal y concreta. Comienza en el momento en que haces algo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie te esté mirando. Comienza exactamente ahí, en esa grieta pequeña entre la promesa y la acción, en ese espacio microscópico donde se decide si eres alguien que se gobierna o alguien que es gobernado. Ese espacio es invisible para el mundo exterior. Nadie va a saber si lo cruzaste o no, excepto tú. Y esa es precisamente su importancia. Porque la identidad real, la que no depende de audiencias ni de aplausos, ni de la mirada de los demás, se construye exactamente en ese espacio donde solo tú eres testigo. El mundo no te va a esperar. El mundo no tiene ningún interés en tu comodidad, ni en tu proceso emocional, ni en las razones perfectamente válidas que tienes para no haber cumplido lo que dijiste. El mundo es una máquina que avanza, y tú estás dentro de ella, y la pregunta no es si vas a moverte sino en qué dirección y con qué fuerza. Puedes moverte con intención y con disciplina, construyendo algo que sea tuyo de verdad, o puedes moverte a la deriva, empujado por las corrientes de otros, llegando a destinos que nunca elegiste. Ambas opciones implican movimiento. La diferencia es quién decide la dirección. El mundo no recompensa las intenciones. No registra los planes que nunca se ejecutaron. Los proyectos que existieron en tu mente con detalle y vivacidad pero que nunca tocaron la realidad. No hay una cuenta en ningún lugar del universo donde se acumulen los puntos de todo lo que querías hacer y no hiciste. Solo existe lo que hiciste. Y lo que hiciste es la suma total de quién eres en términos de impacto real sobre el mundo. Todo lo demás es conversación interna que nadie más puede verificar ni desmentir. Lo que viene a continuación no es motivación. La motivación es un combustible que se agota. Lo que viene es algo más antiguo y más sólido. Una forma de ver la realidad que no depende de cómo te sientes en un día determinado. Una arquitectura mental que funciona igual cuando estás eufórico que cuando estás al borde del colapso. Una disciplina que no necesita aplausos porque no está construida para los demás. Está construida para ti. Para la versión de ti que existe cuando nadie te está observando. Para el ser que eres en la oscuridad, en el silencio, en los momentos en que la única audiencia posible eres tú mismo. Ese ser es el que importa. Ese ser es el que construye o destruye, el que avanza o retrocede, el que decide si la palabra tiene peso o si es simplemente ruido que se disuelve en el aire sin dejar rastro. La diferencia entre quien construye algo que dura y quien acumula años sin resultados acumulables no es de inteligencia, ni de talento, ni de circunstancias, aunque todos esos factores tengan algún papel secundario. La diferencia es de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, medida en la oscuridad, en la ausencia de testigos, en los momentos donde el único árbitro posible eres tú mismo. Quien gana ese arbitraje de manera consistente construye algo real.
Quien lo pierde de manera consistente construye una narrativa sobre lo que podría haber sido. Empieza ahora, no mañana, no el lunes, no cuando estés listo, porque nunca vas a estar listo de la manera en que tu mente cobarde imagina que deberías estarlo. Empieza con esta lectura, con esta idea, con este instante. Y cuando termines, no finjas que no entendiste. No te refugies en la complejidad, ni en la necesidad de más información. Lo que falta no es información, lo que falta es decisión, y la decisión no requiere condiciones perfectas. Requiere exactamente lo que tienes ahora mismo. Un momento presente, una voluntad que todavía no ha sido completamente domesticada, y la claridad suficiente para saber que el costo de no decidir es más alto que el costo de decidir mal. La mentira terminó en el momento en que empezaste a leer esto con honestidad. Lo que sigue es tuyo. Suscríbete al canal, activa la campana, y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. La sacralidad del lenguaje. Existe una comprensión antigua, anterior a la ciencia moderna y confirmada después por ella, que los seres humanos raramente tomamos en serio. El lenguaje no describe la realidad, la construye. No es una metáfora poética, ni una exageración filosófica. Es un hecho biológico, neurológico y psicológico que tiene consecuencias directas sobre la calidad de tu vida, la consistencia de tus acciones, y la solidez de tu identidad. Las civilizaciones más antiguas lo sabían de manera intuitiva. Por eso los juramentos tenían peso de ley. Por eso la palabra dada ante testigos era un contrato que obligaba más que cualquier documento escrito. No porque hubiera un sistema de sanciones externas perfectamente diseñado, sino porque existía una comprensión colectiva de que quien rompe su palabra rompe algo en sí mismo que no se repara fácilmente. Cuando hablas, no solo emites sonidos. Cuando hablas, activas estructuras cerebrales, liberas neurotransmisores, generas patrones de expectativa que el sistema nervioso registra y comienza a prepararse para cumplir o para ignorar. Cada palabra que pronuncias en voz alta o en silencio dentro de tu mente es una instrucción que le das a tu biología. Y tu biología, que es infinitamente más inteligente que tu mente consciente en ciertos aspectos, aprende muy rápido qué tipo de instrucciones vas a cumplir y cuáles son ruido. El sistema nervioso no tiene sentido del humor respecto a esta distinción. No guarda tus intenciones en un archivo especial, registra patrones. Y el patrón que has construido durante años de promesas incumplidas es un patrón que tu biología ya conoce de memoria. El problema no es que seas incapaz. El problema es que tu biología ya sabe que eres un mentiroso. No lo digo como insulto. Lo digo como diagnóstico clínico de un patrón que afecta a la mayoría de los seres humanos que viven en culturas modernas saturadas de estímulos y deficientes en consecuencias reales. Cuando eras niño, si prometías algo y no lo cumplías, había consecuencias tangibles. El mundo exterior te enseñaba que las palabras tenían peso, pero el mundo adulto moderno ha eliminado gran parte de esas consecuencias. Puedes decir que vas a hacer algo, no hacerlo, inventar una explicación razonable y seguir adelante sin que nadie te llame a cuentas. Excepto una persona. Esa persona eres tú. Y durante años, quizás décadas, le has enseñado a esa persona a ti mismo que tus palabras no significan nada. Cada vez que prometiste y no cumpliste, cada vez que el lunes llegó y no fue diferente, cada vez que la versión mejorada de ti no apareció en la fecha que habías establecido, grabaste un poco más profundo ese mensaje. Mis palabras son decoración, no arquitectura. El lenguaje tiene una dimensión que va más allá de la comunicación interpersonal. Tiene una dimensión sagrada en el sentido más preciso del término, sagrado como aquello que está separado, que tiene un orden propio, que no puede ser profanado sin consecuencias. Cuando profanas tu propio lenguaje cuando dices, voy a levantarme a las 5, y te quedas en cama hasta las 8, cuando dices, voy a dejar de comer basura, y a las 3 horas estás frente al refrigerador, cuando dices, este año es diferente, y repites exactamente los mismos patrones del año anterior, no solo estás fallando en una tarea, estás erosionando el tejido mismo de tu identidad, y la erosión de la identidad no produce un colapso dramático e inmediato. Produce algo más silencioso y más letal. La desconfianza en uno mismo que se instala tan gradualmente que un día ya está ahí, estructural. Y ya no recuerdas cuándo llegó. La identidad no es lo que crees de ti mismo en un momento de claridad. La identidad es el patrón de acciones que realizas con consistencia a lo largo del tiempo. Eres lo que haces cuando nadie te mira, cuando estás cansado, cuando la tarea es tediosa, cuando el resultado no es inmediato. Y si lo que haces con consistencia es ignorar tus propias palabras, entonces tu identidad es la de alguien que no se puede gobernar a sí mismo. No importa cuántas citas inspiradoras compartas,
No importa cuántos libros de desarrollo personal hayas leído, no importa qué tan sofisticada sea tu narrativa sobre tu potencial. Si no puedes cumplir lo que dices, no tienes poder, tienes aspiraciones, y las aspiraciones sin ejecución son simplemente la versión más elegante de la inacción. El poder personal no comienza con grandes gestas. Comienza con el acto más pequeño y más difícil que existe, hacer lo que dijiste que ibas a hacer, en la escala más reducida posible, con la repetición más constante posible. Comienza con levantarte, cuando dijiste que te ibas a levantar. Comienza con terminar la tarea que dijiste que ibas a terminar. Comienza con callar cuando no tienes nada que añadir, en lugar de llenar el silencio con promesas vacías que tu psicología ya sabe que no vas a cumplir. La escala no importa en esta etapa. Lo que importa es el patrón. Un compromiso pequeño cumplido vale infinitamente más que un compromiso grande incumplido, porque el primero construye la arquitectura de la confianza en uno mismo, mientras el segundo la demuele. Hay una práctica que separa a las personas que se gobiernan de las que son gobernadas, y es tan simple que casi resulta ofensiva en su simplicidad. No hacer promesas que no puedas cumplir. No decir voy a llamarte mañana, si no tienes intención real de llamar. No decir, empiezo el lunes, si el lunes no existe en tu calendario como una fecha concreta con una acción específica. No decir pronto ni en algún momento, ni cuando pueda, porque esas palabras son basura lingüística que contamina tu ecosistema mental con deudas que nunca saldarás. Cada una de esas deudas acumuladas pesa, no de manera visible, pero pesa en la lentitud con que inicias las cosas, en la dificultad para creer en tus propios planes, en ese cinismo interior que ya no te permite emocionarte con tus propias ideas porque sabe, por experiencia repetida, que la emoción no se va a traducir en acción sostenida. La práctica alternativa es más exigente y más poderosa. Decir únicamente lo que vas a hacer, no lo que quisieras hacer, no lo que en teoría podrías hacer, lo que vas a hacer, y luego, hacerlo, hacer lo que vas a hacer, sin negociación, sin puertas de salida elegantes, sin el tipo de flexibilidad que en realidad es cobardía disfrazada de madurez emocional. Hay una diferencia entre la flexibilidad genuina, la capacidad de adaptar la estrategia cuando la realidad lo requiere, y la flexibilidad como mecanismo de escape, como la costumbre de redefinir los compromisos cada vez que el cumplimiento se vuelve incómodo. La primera es inteligencia adaptativa. La segunda es traición a uno mismo con otro nombre. Existe un momento particular en el proceso de construcción de esta disciplina que merece ser nombrado con precisión. Es el momento de las 11 de la noche, o de las 12, o de la 1 de la mañana, cuando el día está terminando y tienes que hacer un balance. La mayoría de las personas lo evitan. Apagan la luz, se distraen con el teléfono, se duermen antes de que su conciencia pueda presentarles la factura. Pero hay una frase que resume la razón por la que esa evasión es el comienzo de la catástrofe silenciosa que destruye a las personas por dentro, lentamente, durante años. No puedo irme a dormir sabiendo que soy un mentiroso. Esa frase no es un eslogan motivacional, es una línea en la arena. Es la diferencia entre vivir con integridad, que no significa perfección sino coherencia entre palabra y acción, y vivir en la mediocridad cómoda de alguien que siempre tiene una buena razón para no haber cumplido su palabra. Cuando esa frase se convierte en el criterio de tu día, cuando te niegas a cerrar los ojos sin haber honrado al menos lo esencial de lo que prometiste, empieza a ocurrir algo neurológico, no solo psicológico. Tu cerebro aprende a tomarte en serio. Y ese proceso, el cerebro aprendiendo a tomarse en serio a su propio dueño, es quizás la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar, porque cambia la naturaleza misma de la relación entre la intención y la acción. Y cuando tu propio cerebro aprende a tomarte en serio, el mundo exterior sigue, no porque seas carismático ni porque hayas aprendido técnicas de persuasión, ni porque tengas un poder sobrenatural, sino porque hay algo en la energía de una persona que cumple su palabra que es inmediatamente reconocible por otros seres humanos. Es una frecuencia que se percibe antes de que abras la boca. Es la autoridad silenciosa de alguien que sabe, con la certeza más profunda que existe, que sus palabras y sus acciones habitan el mismo espacio. Esa autoridad no se aprende en cursos de liderazgo. No se consigue con ropa cara ni con un tono de voz entrenado. Se construye en la oscuridad, en la soledad, en el momento donde solo tú sabes si cumpliste o no, y donde elegiste cumplir aunque nadie lo fuera a saber. El lenguaje también moldea la percepción del tiempo. Las personas que no cumplen su palabra desarrollan una relación distorsionada con el futuro. El futuro se convierte en un depósito de intenciones donde todo es posible porque nada tiene que materializarse todavía. Algún día,
Es el idioma de los que nunca van a llegar. Pronto es el alfabeto de los que seguirán exactamente donde están dentro de 5 años. El lenguaje disciplinado habla en fechas concretas, en horarios específicos, en acciones verificables. No porque la rigidez sea una virtud en sí misma, sino porque la concreción es la única forma en que el cerebro puede comprometerse con algo real. Un compromiso sin fecha no es un compromiso. Es un deseo con pretensiones de seriedad. La sacralidad del lenguaje no es un concepto religioso aunque tenga resonancias antiguas. Es una tecnología de poder personal. Es la herramienta más fundamental y más subutilizada que tienes a tu disposición. Antes de cambiar tu entorno, antes de mejorar tus hábitos, antes de aprender cualquier estrategia, necesitas reparar la relación entre lo que dices y lo que haces. Porque todo lo que construyas sobre esa grieta, sobre esa desconexión entre palabra y acción va a colapsar eventualmente bajo su propio peso. No importa cuán sólida parezca la estructura desde afuera. Si los cimientos están hechos de promesas incumplidas, el colapso es solo una cuestión de tiempo y de presión suficiente. La voz que te habla por dentro no miente sobre lo que eres. Escúchala, y luego haz que se sienta orgullosa. Capítulo 2. El tablero de la verdad. El ajedrez es el juego más honesto que la humanidad ha inventado. No hay dados, no hay cartas ocultas que cambien las reglas en el último momento. No hay factores climáticos, ni golpes de suerte, ni divinidades benevolentes que puedan alterar la posición de las piezas. Hay un tablero, hay piezas, hay reglas que no se negocian, y hay 2 jugadores que con cada movimiento revelan exactamente quiénes son, qué entienden, cómo razonan, hasta dónde pueden ver, qué también controlan el miedo cuando la posición se complica. No hay máscaras en el tablero, no hay relaciones públicas ni narrativas cuidadosamente construidas para la galería. Hay movimientos. Y cada movimiento es una confesión sobre el jugador que lo hizo. La vida funciona exactamente igual, aunque la mayoría de las personas prefieran no verlo así. La preferencia por no verlo no cambia la mecánica, solo cambia la capacidad de operar dentro de ella con inteligencia. La narrativa popular prefiere una versión de la realidad que incluye suerte, azar, circunstancias, destino, karma, y una larga lista de factores externos que explican por qué las cosas son como son. Esta narrativa es emocionalmente confortable y estratégicamente devastadora, porque en la medida en que crees que fuerzas externas determinan tu posición en el tablero, renuncias a la única variable que puedes controlar, la calidad de tus movimientos, y cuando renuncias a esa variable, no te quedas sin influencia sobre el tablero de manera neutral, te quedas con menos influencia, operando de manera reactiva, respondiendo a lo que otros deciden en lugar de iniciando lo que tú has calculado. La diferencia entre esas 2 posiciones, acumulada a lo largo de años, produce resultados que parecen explicarse por suerte, solo para quien no ha estado mirando el tablero con suficiente atención. La causalidad no es una filosofía optimista ni una postura de autoayuda. Es la arquitectura fundamental de la realidad. Cada efecto tiene una causa. Cada posición en el tablero financiera, relacional, física, mental, es el resultado acumulado de movimientos anteriores. Algunos de esos movimientos los hiciste conscientemente. Otros los hiciste por inercia. Otros los hiciste por miedo. Otros los hiciste siguiendo las instrucciones de personas que tampoco tenían claro hacia dónde querían llegar. Pero todos, sin excepción, son tuyos. Son tu historia. Son las piezas en las casillas donde están porque tú las moviste, o porque no las moviste cuando debías. La inacción es también un movimiento. Abstenerse de decidir es una decisión. Dejar que el tiempo pase sin intervenir es una forma de intervenir en favor del estado actual de las cosas. El tablero no acepta la abstención como posición neutral. El tablero de la verdad no tiene piedad con las narrativas cómodas. No importa cuánto tiempo hayas invertido en construir una historia que te muestre como víctima de circunstancias. No importa cuántas personas hayan validado esa historia. No importa cuán sofisticada sea la explicación que tienes para justificar por qué tu rey está en jaque. En el tablero la verdad no puede ser escondida, o ganas o tu rey es decapitado. No hay una tercera opción. No hay un resultado donde el rey está en jaque permanente y tú declaras empate unilateral. Hay victoria, hay derrota, y hay la diferencia entre quienes aprenden de cada partida y quienes repiten los mismos errores con diferente decorado. El tablero no negocia con la autocompasión. No tiene un mecanismo que recompense el sufrimiento ni que castigue la alegría. Solo registra movimientos y sus consecuencias. Pensar en términos causales es una habilidad que se atrofia en las culturas modernas porque las culturas modernas han desarrollado una industria enorme dedicada a interrumpir la cadena de causa y efecto. Esa industria se llama, entre otras cosas,
entretenimiento de evasión, cultura del victimismo, terapia sin responsabilidad y política de la queja. Todas estas formas de pensamiento comparten un mecanismo común. Desconectan la posición actual del tablero de los movimientos que llevaron hasta allí. Y cuando no puedes ver la conexión entre tus movimientos y tu posición actual, eres ciego estratégicamente. Juegas sin ver el tablero. Y jugar sin ver el tablero no produce derrota inmediata y visible. Produce algo más confuso y más prolongado. Una serie de resultados que parecen aleatorios, que refuerzan la narrativa de que el azar es el árbitro principal, que hacen cada vez más difícil reconocer la propia agencia sobre el resultado. El jugador que ve el tablero completo no es necesariamente el más inteligente en términos abstractos, es el más honesto. Es el que puede mirar su posición sin defensas emocionales, sin historias que la adornen, sin excusas que la suavicen, y decir, esta es mi posición real. Estos son los movimientos que me trajeron aquí. ¿Cuál es el mejor movimiento posible desde aquí? Esa pregunta, formulada con frialdad y precisión, es el punto de partida de cualquier estrategia real. No la pregunta de por qué la posición es injusta. No la pregunta de quién tiene la culpa de que el tablero esté así. La pregunta operativa, la única que produce movimiento útil. Desde aquí, con estas piezas, en esta posición, ¿cuál es el mejor movimiento disponible? La honestidad estratégica tiene un precio psicológico que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Requiere aceptar que ciertas posiciones malas en el tablero son el resultado directo de movimientos propios que, en su momento, parecían razonables o incluso inteligentes. Requiere aceptar que las personas que están en posiciones mejores no están ahí por suerte ni por privilegio exclusivamente, sino también porque hicieron movimientos distintos. Y requiere aceptar que el futuro del tablero no está escrito todavía, que la posición actual no es una condena sino un punto de partida, pero que ningún cambio en la posición va a ocurrir sin cambios reales en la calidad de los movimientos. Esta aceptación no produce alivio inmediato. Produce algo más valioso y más duradero, la capacidad de actuar sobre variables reales en lugar de sobre narrativas consoladoras. Existe una diferencia fundamental entre el jugador que estudia el juego y el que improvisa. El que improvisa puede ganar partidas cuando el oponente es débil, pero no tiene recursos cuando el juego se complica. El que estudia el juego desarrolla patrones, reconoce estructuras, anticipa consecuencias de segundo y tercer orden. Esa capacidad de anticipación de ver, no solo el movimiento inmediato sino sus ramificaciones, es lo que distingue el pensamiento estratégico del pensamiento reactivo. El pensamiento estratégico no es más lento que el reactivo. Es más profundo. Ve más casillas hacia adelante. Y esa profundidad, cuando el juego se complica y los márgenes de error se reducen, es la diferencia entre quien tiene opciones y quien ya no las tiene. La vida cotidiana está llena de personas que juegan reactivamente. Responden al estímulo inmediato. Toman decisiones basadas en cómo se sienten en el momento. Eligen el alivio a corto plazo sobre la ventaja a largo plazo con tanta consistencia, que ese patrón define su existencia entera. Cada decisión tomada por comodidad inmediata es un movimiento que debilita la posición estratégica. Y cuando la posición estratégica es débil, el tablero se vuelve pequeño, menos opciones, menos espacio para maniobrar, más presión, más errores. El tablero pequeño produce una psicología pequeña, porque la psicología se adapta al espacio que tiene disponible. Una mente que opera en un tablero restringido, aprende a pensar en términos restringidos, y esa contracción del pensamiento se vuelve el límite invisible de lo que la persona puede imaginar como posible para sí misma. Los grandes jugadores de ajedrez tienen una característica que los estudiosos del juego han observado repetidamente. Son capaces de tolerar posiciones incómodas, sin perder la claridad. Pueden estar bajo presión, con el tiempo corriendo, con el rey amenazado, y aún así, hacer el movimiento correcto porque no confunden la incomodidad de la posición con la inevitabilidad de la derrota. La incomodidad es información. La presión es información. La dificultad es información. Todo en el tablero te dice algo útil si tienes la ecuanimidad necesaria para leerlo sin pánico. El pánico es el mecanismo que convierte una posición difícil en una posición perdida, porque cierra el acceso a las partes del cerebro que pueden encontrar el movimiento que salva la partida. La ecuanimidad bajo presión no es indiferencia. Es la disciplina de leer la presión como dato en lugar de sentirla como sentencia. Esa ecuanimidad no se compra. No se obtiene leyendo sobre ella. Se forja en partidas difíciles, en pérdidas que duelen, en posiciones donde creíste que todo estaba perdido, y encontraste el movimiento que cambió el juego. La resiliencia estratégica es el producto de enfrentar el tablero real,
no el tablero imaginario donde las piezas siempre están en las posiciones que te convienen. Cada partida perdida con honestidad analítica, sin excusas, sin atribuciones externas, con la voluntad real de entender qué movimiento fue el error decisivo, es una clase que ningún libro puede reemplazar completamente. El tablero de la verdad también revela algo sobre las personas que te rodean. Cada relación que tienes es una pieza en juego. Cada socio, cada aliado, cada persona que influye en tus decisiones modifica las posibilidades en el tablero, y al igual que en el ajedrez, no todas las piezas tienen el mismo valor, ni el mismo movimiento posible. Algunas personas en tu vida son torres, sólidas, poderosas, directas. Otras son peones, útiles en ciertos contextos pero limitados en su rango de movimiento. Y algunas son posiciones que creíste ventajosas y que con el tiempo resultaron ser trampas. Identificar cuál es cuál no requiere cinismo. Requiere observación honesta de los patrones de comportamiento reales, no de las intenciones declaradas, ni de la historia afectiva compartida. Ver el tablero completo incluye ver las piezas humanas con la misma claridad con que ves las demás variables. Sin sentimentalismo que distorsione el análisis. Sin la confusión entre afecto y utilidad estratégica. Puedes amar a alguien y reconocer simultáneamente que su presencia en ciertos aspectos de tu vida debilita tu posición. Esa distinción entre el vínculo emocional y el análisis estratégico es una de las más difíciles de sostener y una de las más necesarias para quien quiere jugar a alto nivel. La dificultad no la invalida, la hace más urgente, porque las decisiones que más cuestan son con frecuencia las que más importan. El tablero no espera. En este preciso momento, mientras lees esto, el juego continúa. Hay movimientos que se están haciendo sin tu participación, posiciones que están cambiando, oportunidades que tienen una ventana temporal específica. La parálisis frente al tablero, la incapacidad de actuar, porque la posición es compleja, o porque el movimiento correcto no es obvio, es en sí misma un movimiento. Es el movimiento de alguien que cede la iniciativa. Y en el ajedrez como en la vida, perder la iniciativa es el primer paso hacia perder la partida. Quien tiene la iniciativa dicta el ritmo, obliga al otro a responder, reduce el espacio de maniobra del oponente. Quien pierde la iniciativa reacciona, se adapta, juega en el tablero que el otro ha diseñado. Aprende a leer el tablero. Aprende a ver tus posiciones sin adornos. Aprende a hacer el movimiento necesario, no el movimiento cómodo. Esa habilidad, desarrollada con consistencia, es lo que convierte una existencia reactiva en una existencia estratégica. Es lo que convierte la acumulación de días en la construcción de algo que merece el nombre de vida. El tablero siempre ha estado ahí. La pregunta nunca fue si ibas a jugar. La pregunta es si vas a empezar a hacerlo, con los ojos abiertos. Capítulo 3. La trampa del peón. En el ajedrez, el peón es la pieza más numerosa y la más prescindible. Avanza en una sola dirección, ataca en diagonal pero no puede retroceder, y está siempre en primera línea, siempre expuesto, siempre disponible para ser sacrificado. Si el jugador que lo mueve considera que su pérdida beneficia a la posición general, el peón no elige. El peón no decide. El peón se mueve cuando alguien más decide que debe moverse, hacia donde alguien más determina que debe ir, y muere cuando alguien más lo estima conveniente. Y lo más revelador de la condición del peón no es su vulnerabilidad ni su limitación de movimiento. Es que el peón nunca sabe que es prescindible hasta el momento en que es sacrificado. Hasta ese momento, simplemente avanza. Simplemente cumple la función que le fue asignada, creyendo que esa función es suficiente razón de existir. Ahora detente un momento y mira tu vida con esa imagen en mente. ¿Quién está moviendo tus piezas? ¿Quién determina la dirección de tu movimiento? ¿Quién decide cuándo eres sacrificable en nombre de una posición que no te beneficia a ti sino a quien te mueve? Si la respuesta honesta a esas preguntas involucra a tu empleador, a las tendencias del mercado que no controlas, a las expectativas de tu familia de origen, a la opinión de personas cuya aprobación has buscado durante años, entonces estás viviendo como peón. Y no hay juicio moral en esa observación. La mayoría de los seres humanos vive como peón durante la mayor parte de su vida. La pregunta no es si eso te ha ocurrido. La pregunta es si vas a permitir que siga ocurriendo. Porque hay una diferencia abismal entre haber sido un peón por circunstancias que no elegiste y seguir siéndolo por hábito, por miedo, o por la comodidad de no tener que asumir las consecuencias de tus propias decisiones. La trampa del peón no es únicamente económica, aunque la dimensión económica es la más visible y la más dolorosa. La trampa del peón es fundamentalmente psicológica. Es la internalización de la creencia de que tus movimientos deben ser aprobados por alguna autoridad externa antes de ser válidos. Es la convicción profunda y raramente examinada de que tu valor como ser humano,
Está determinado por lo que otros piensan de ti, por los roles que desempeñas en sus vidas, por la utilidad que tienes para sistemas más grandes que tú. Esta convicción opera por debajo del nivel de la conciencia en la mayoría de los casos. No la verbaliza nadie. No aparece en ningún contrato, pero gobierna las decisiones cotidianas con una eficiencia que cualquier sistema de control explícito envidiaría. Esta creencia no llegó de la nada. Fue instalada sistemáticamente, con gran eficiencia, desde la infancia. El sistema educativo no entrena pensadores independientes ni estrategas soberanos. Entrena peones eficientes, personas que siguen instrucciones, que se sientan cuando se les dice que se sienten, que levantan la mano para pedir permiso, que aprenden que la autoridad es algo que existe afuera de ellos y que debe ser obedecida en lugar de construida desde adentro, no porque los educadores sean maliciosos en su mayoría, sino porque el sistema educativo, como cualquier institución, reproduce los valores que le permiten perpetuarse a sí mismo. Y los peones obedientes son mucho más fáciles de administrar que las personas que piensan por sí mismas. El sistema no necesita prohibir el pensamiento independiente, solo necesita no recompensarlo, y recompensar en cambio la conformidad, la obediencia y la capacidad de encajar en estructuras predefinidas. Ese mecanismo, repetido durante 12, 15, 20 años de formación, produce una psicología que ha aprendido a esperar instrucciones antes de moverse. El mercado laboral refuerza esta arquitectura psicológica con incentivos poderosos. El empleo tradicional ofrece seguridad, un salario predecible, un rol definido, una estructura que te dice qué hacer y cuándo hacerlo a cambio de un precio que rara vez se nombra en los contratos: tu autonomía. No de manera total ni dramática, pero sí de las formas que importan. Tu tiempo es negociable a voluntad de otro. Tu presencia física es requerida según las necesidades de otro. Tu energía creativa está orientada hacia objetivos que alguien más definió. Y el resultado acumulado de años en ese tipo de estructura es una psicología que literalmente ha olvidado cómo tomar iniciativas propias, cómo decidir sin un manual de procedimientos, cómo moverse sin que alguien haya trazado el camino primero. No porque la persona sea incapaz, sino porque la capacidad, como cualquier músculo, se atrofia cuando no se usa. Y la capacidad de decidir por cuenta propia no se usa cuando el entorno siempre provee la decisión antes de que tengas que generarla tú mismo. El resultado más sutil y más destructivo de años en la estructura del peón no es la dependencia económica, es la dependencia psicológica del marco, la incapacidad de actuar sin un conjunto de reglas externas que definan qué está permitido, qué está esperado, qué constituye éxito dentro de ese sistema particular. Cuando ese marco desaparece por un despido, por una crisis, por la decisión de construir algo propio, la persona descubre con horror que no sabe qué quiere cuando nadie le dice qué debe querer. Esa desorientación no es debilidad de carácter, es el resultado predecible de un entrenamiento sistemático en la dependencia del marco externo. Existe un momento de fractura en la vida de ciertas personas, un momento en que la pregunta se vuelve imposible de ignorar. Puede llegar en forma de crisis, una pérdida de empleo, una ruptura, un fracaso que desnuda la fragilidad de la estructura que habías construido, o puede llegar en forma de silencio, en una noche cualquiera cuando sumas los años, y te preguntas, ¿para qué han servido? En ese momento, la pregunta que no puede ser evadida es esta: ¿vas a ser un puto peón por el resto de tu vida o vas a convertirte en un rey? La pregunta es cruda, es intencional que lo sea. Las preguntas suaves no producen respuestas reales. La comodidad del lenguaje cuidadoso y políticamente correcto es otro mecanismo de evasión. A veces la claridad requiere exactamente ese nivel de crudeza, porque la crudeza no permite el escondite de la interpretación ambigua. O eres quien mueve las piezas o eres la pieza que se mueve. No hay posición neutral. No hay una casilla especial del tablero, donde puedas existir sin ser ninguna de las dos cosas. Quien no ha decidido conscientemente ser el jugador está siendo movido. Aunque sienta que sus movimientos son propios, la ilusión de autonomía dentro de un marco que otros diseñaron es una de las formas más refinadas de la trampa del peón. Convertirse en rey en el sentido que importa aquí, que no es un concepto de poder sobre otros sino de soberanía sobre uno mismo, no es un evento. No hay un día en que te despiertas y eres rey. Es un proceso de decisiones acumuladas, cada una de las cuales incrementa tu autonomía y tu responsabilidad simultáneamente. Porque esas dos cosas son inseparables. Más autonomía significa más responsabilidad, y más responsabilidad significa que las excusas externas tienen cada vez menos campo donde prosperar. Esta inseparabilidad es la que hace que la mayoría de las personas, cuando se asoman al borde de la soberanía real, retrocedan. Quieren la autonomía sin la responsabilidad que la acompaña.
Quieren mover sus propias piezas pero sin cargar con las consecuencias cuando el movimiento resulta equivocado. Y ese deseo de autonomía sin responsabilidad no produce reyes. Produce peones que se quejan de que alguien los está moviendo. El peón que quiere dejar de serlo, enfrenta un obstáculo que no esperaba. La libertad asusta, la autonomía real, la responsabilidad genuina de tus propias decisiones y sus consecuencias es infinitamente más pesada que la obediencia cómoda. Hay una razón por la que la mayoría de las personas, cuando se les da la oportunidad de ser completamente libres, la desperdician o la sabotean. La libertad sin la disciplina que la sostiene no es liberación, es caos. Y el caos, para una psicología que fue entrenada para la obediencia, es más terrorífico que la jaula. La jaula al menos tiene paredes conocidas. El caos no tiene mapa. Y la ausencia de mapa, para quien fue entrenado para seguir mapas que otros dibujaron, produce una angustia que se disfraza con frecuencia de prudencia, de realismo, de madurez, pero que en realidad es el miedo al tablero abierto. La transición de peón a rey requiere, antes que cualquier acción externa, una reconstrucción interior. Requiere desaprender la dependencia de la validación externa como criterio de valor. Requiere aprender a tomar decisiones sin el consuelo del consenso. Requiere desarrollar la capacidad de soportar la incertidumbre sin colapsar, de avanzar sin garantías, de actuar bajo la certeza interna cuando las garantías externas no existen. Requiere, en última instancia, un tipo de confianza en sí mismo que no es arrogancia. La arrogancia es la máscara de la inseguridad, sino la confianza tranquila y profunda de alguien que ha demostrado, a través de acciones repetidas, que puede depender de sí mismo. Esa confianza no se declara. Se construye. Se construye cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer cuando nadie te estaba vigilando. Cada vez que tomas una decisión difícil sin buscar el voto de aprobación del entorno. Cada vez que asumes las consecuencias de tus movimientos sin buscar a quién transferirle la responsabilidad. El camino del peón al rey no es glamoroso en su proceso. Está hecho de rechazos silenciosos a las instrucciones automáticas que has seguido durante años. Está hecho de noches sin aplausos donde hiciste lo que tenías que hacer porque lo habías decidido. Está hecho de la acumulación lenta y a veces dolorosa de capacidades que antes delegabas en otros o en sistemas externos. Está hecho de errores propios que duelen más que los errores del sistema porque no puedes culpar a nadie más y del aprendizaje que solo esos errores pueden entregar. Cada uno de esos errores propios, asumidos con honestidad y sin transferencia de culpa, es una clase magistral que ningún sistema educativo externo puede replicar. Porque la lección que viene de la consecuencia directa de tu propia decisión se instala en la psicología de una manera que la teoría nunca puede igualar. Pero llega un punto en ese proceso, donde algo cambia de manera irreversible. Llega un punto, donde la voz que toma las decisiones en tu interior, ya no busca confirmación externa para validarse. Donde la aprobación de otros es agradable si llega, pero no es el combustible del que depende tu movimiento. Donde la pregunta que guía tus acciones ya no es, ¿qué van a pensar?, sino qué es lo correcto de acuerdo con mis propios estándares. Ese punto de inflexión no tiene un nombre dramático. No hay fuegos artificiales, pero quien lo ha cruzado lo reconoce de inmediato, porque la textura de la vida cambia de manera fundamental. Las decisiones se toman con más velocidad, el peso de la opinión ajena se vuelve manejable, y la energía que antes se gastaba en administrar percepciones externas queda disponible para construir realidades internas. Las piezas más valiosas del tablero no son las más poderosas en términos de movimiento, son las más conscientes de su posición y las más precisas en su uso. Un rey que entiende el tablero vale más que una reina que se mueve sin estrategia. La transformación que importa no es de peón a pieza poderosa en términos externos. Es de pieza inconsciente de su propio movimiento a jugador que entiende el juego que está jugando. Esa conciencia, la conciencia del juego, de las reglas, de la posición propia y de las posibilidades reales disponibles, es el único tipo de poder que no puede ser quitado por ninguna circunstancia externa, porque reside en la mente del jugador, no en la posición de las piezas. Entiende el juego, decide tus movimientos, deja de esperar que otros tracen el camino. Capítulo 4. El mito de la motivación y el fraude de la terapia. Hay una industria multimillonaria construida sobre una premisa que es, en el mejor de los casos, una media verdad y, en el peor, una trampa de proporciones enormes. La premisa es esta, que para actuar, necesitas sentirte bien primero, que el estado emocional precede a la acción, que si no tienes la motivación adecuada, el ambiente correcto, el nivel de energía óptimo, la claridad mental necesaria, entonces no puedes ni debes actuar. Que primero hay que sanar, primero hay que entender el trauma, primero hay que encontrar la razón de por qué eres como eres,
y que una vez que todo eso esté resuelto, la acción vendrá naturalmente. Es una mentira encantadora. Y ha paralizado a más personas que cualquier adversidad real. La motivación no es un estado que precede a la acción. Es un estado que a veces acompaña a la acción, y que frecuentemente aparece como consecuencia de ella. Los estudios de psicología del comportamiento confirman lo que cualquier persona que haya construido algo difícil puede atestiguar con su propia experiencia. La motivación aumenta después de empezar, no antes. El cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. El cuerpo en reposo, esperando la llegada de la motivación como si fuera un autobús con horario fijo, tiende a seguir en reposo indefinidamente. La motivación como concepto fundacional es especialmente peligrosa porque tiene la apariencia de ser profunda. Hablar de motivación suena estratégico. Suena como que estás tomando en serio el proceso. Pero en la práctica, estoy esperando estar motivado. Es una forma elegante de decir, no voy a hacer nada hasta que el estado emocional perfecto llegue a buscarme. Y ese estado, administrado por un cerebro que ha sido entrenado en la evasión del esfuerzo, raramente llega en las condiciones esperadas. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes. La disciplina es el compromiso de actuar de acuerdo con tus decisiones independientemente de tu estado emocional del momento. Es el mecanismo que funciona cuando la motivación está ausente, cuando estás cansado, cuando tienes miedo, cuando el resultado no es visible todavía, cuando nadie te está aplaudiendo. La disciplina no pregunta cómo estás. La disciplina pregunta qué dijiste que ibas a hacer. Ahora bien, hay que separar con precisión la crítica a la industria de la terapia motivacional de la crítica a la psicología como disciplina. La psicología clínica seria, la que trabaja con rigor científico, con diagnósticos precisos, con intervenciones específicas para condiciones documentadas, es una herramienta valiosa en contextos específicos. El problema no es la salud mental. El problema es la cultura terapéutica que ha colonizado el lenguaje del éxito personal y lo ha convertido en una máquina de producir excusas sofisticadas. Esta cultura terapéutica tiene mecanismos de operación reconocibles. Primero, convierte cualquier dificultad en un trauma que requiere procesamiento antes de que puedas seguir adelante. Segundo, enseña que las emociones negativas deben ser eliminadas antes de actuar, cuando en realidad las emociones negativas son con frecuencia el combustible más puro que existe para la acción transformadora. El miedo, la rabia, la frustración y la urgencia son estados que, correctamente canalizados, producen movimiento de una calidad que la comodidad nunca puede generar. Tercero, crea una dependencia del proceso terapéutico que puede extenderse indefinidamente, transformando la búsqueda de salud en una identidad permanente de alguien que está sanando, siempre en proceso, siempre a punto de estar listo para vivir de verdad. El mercado no tiene ningún interés en tu proceso de sanación. Los competidores que están construyendo lo que tú quieres construir, no están esperando a que resuelvas tu relación con tu padre o con tu madre. Las oportunidades no tienen una función de pausa que se active mientras tú encuentras tu paz interior. Al mercado financiero y a tus enemigos, les importan un carajo tus excusas emocionales. Esa frase no es una invitación a la crueldad ni una defensa de la insensibilidad. Es una descripción de la realidad tal como funciona fuera de tu cabeza. Dentro de tu cabeza, tus razones tienen peso, tienen historia, tienen complejidad. Fuera de tu cabeza, lo que existe es el resultado, el trabajo hecho o no hecho, la propuesta presentada o no presentada, el entrenamiento completado o abandonado, el negocio construido o soñado. En el mundo externo, los resultados son la única moneda que tiene valor real. Todo lo demás es narrativa. Esto no significa que las emociones sean irrelevantes. Las emociones son datos. Son señales del sistema nervioso que indican el estado interno, y que a veces no siempre, pero a veces contienen información útil sobre la situación. El error no es sentir emociones difíciles. El error es permitir que las emociones difíciles sean el árbitro final de tus acciones. El error es construir un sistema de vida donde, no me siento listo, tiene el mismo peso decisorio que un análisis estratégico real. Los seres humanos que producen resultados extraordinarios bajo presión no lo hacen porque no sienten miedo, ansiedad o duda. Lo hacen porque han desarrollado la capacidad de actuar a pesar de esos estados. Han aprendido que el miedo y la acción pueden coexistir. Que la duda y el movimiento no son mutuamente excluyentes. Que el malestar emocional es a menudo el indicador más confiable de que estás haciendo algo que vale la pena, porque las cosas que importan de verdad son las que activan el sistema de alerta del organismo. La diferencia entre quien produce y quien consume en el sentido más amplio de esos términos no es de inteligencia ni de talento,
ni de condiciones externas, aunque todos esos factores tengan algún papel. La diferencia fundamental es de capacidad para actuar bajo condiciones subóptimas. El productor actúa cuando no tiene ganas. El consumidor espera las ganas y consume contenido que le promete que algún día las tendrá. Sal del ciclo. Actúa imperfectamente. Actúa con miedo. Actúa sin el estado emocional que te habían prometido que era necesario. Descubre que el mundo no colapsa cuando actúas desde la incomodidad. Descubre que el músculo de la acción, como cualquier músculo, se fortalece con el uso y se atrofia con el reposo. Descubre que la identidad de alguien que actúa no se construye en los días de inspiración y claridad, sino en los días grises donde lo único que te mueve es el compromiso previo con tu propia palabra. La motivación es un invitado, que a veces viene y a veces no. La disciplina es el dueño de la casa. Capítulo 5. Jugando en dificultad extrema. Existe un principio en el diseño de videojuegos que tiene una aplicación directa en la psicología del desarrollo humano. Cuando juegas un videojuego en el nivel de dificultad más bajo, el progreso es rápido, los obstáculos son manejables, las victorias son frecuentes, y el resultado es que no desarrollas ninguna habilidad real. Aprendes a sobrevivir en un entorno artificial, fácilmente manipulado, donde el sistema te da suficientes ventajas para que nunca experimentes el límite real de tus capacidades. Sube el nivel de dificultad y todo cambia. Los errores tienen consecuencias reales. Los enemigos no esperan a que estés listo. Los recursos son escasos. Las victorias requieren precisión, estrategia y tolerancia al fracaso repetido. Y el resultado de sobrevivir en ese entorno de no abandonar cuando la dificultad excede la comodidad es que desarrollas capacidades que el nivel fácil nunca podría darte. La mayoría de los seres humanos pasa su vida entera jugando en dificultad baja y se pregunta por qué sus habilidades no se desarrollan, por qué sus recompensas son mediocres, por qué la vida se siente pequeña y predecible. No es misterio, es matemática de sistemas. Estás matando ratas de nivel 1 y te quejas de no tener el botín del dragón. El dragón vive en el nivel de dificultad que has estado evitando. El dragón es la conversación difícil que has postergado durante meses. El dragón es el proyecto que requiere que falles públicamente antes de que funcione. El dragón es la apuesta financiera que podría resultar en pérdida real y que, precisamente por esa razón, tiene la posibilidad de un retorno real. El dragón es cualquier situación donde el resultado no está garantizado, donde el fracaso es posible, donde exponerte completamente es el precio de entrada. Los jugadores que permanecen en los niveles bajos desarrollan una psicología que refuerza la permanencia en los niveles bajos. Se vuelven expertos en gestionar el riesgo mínimo. Se vuelven maestros de la comodidad administrada. Y cuando ocasionalmente se asoman al nivel donde habitan los dragones, la respuesta visceral es el retroceso inmediato. Porque los niveles difíciles no se ven ordenados ni seguros. Se ven caóticos, amenazantes, llenos de variables que no puedes controlar. Y eso es exactamente lo que los hace valiosos. La quiebra, como concepto, aterroriza a la mayoría de las personas de una manera que trasciende lo económico. Hay una vergüenza cultural profunda en el fracaso financiero, que hace que incluso la posibilidad de perder dinero sea un inhibidor poderoso de la acción. Pero los emprendedores que han construido fortunas reales tienen una relación radicalmente diferente con la quiebra. No la buscan como un fin en sí mismo, pero tampoco la evitan a cualquier precio. La reconocen como una posibilidad que viene con el nivel de juego que han elegido, y saben que sobrevivir a una quiebra, aprender de ella, reconstruirse a partir de ella, es una de las educaciones más completas que el mundo puede ofrecer. El fracaso en el nivel de dificultad extrema no es lo mismo que el fracaso en el nivel fácil. En el nivel fácil, el fracaso es el resultado de no haber prestado suficiente atención a algo sencillo. En el nivel extremo, el fracaso es con frecuencia el resultado de haber intentado algo que nadie había hecho antes en esas condiciones específicas, con esos recursos, en ese momento. Ese tipo de fracaso contiene información sobre los límites reales del sistema, sobre lo que necesita ser desarrollado, sobre las variables que no habías considerado. Es un maestro brutal y preciso. Buscar el conflicto no significa crear drama innecesario. Significa deliberadamente colocarte en situaciones donde la presión es real, donde las consecuencias son tangibles, donde no hay red de seguridad que suavice el impacto. Significa ofrecerte para el proyecto más difícil cuando hay opciones más fáciles. Significa atacar el problema más complejo en tu campo antes de haber resuelto los simples. Significa operar en el borde de tus capacidades actuales, de manera consistente, porque ese borde es el único lugar donde el crecimiento real ocurre. Los deportistas de élite entienden esto de manera visceral.
El entrenamiento que produce adaptación no es el entrenamiento en la zona de comodidad. Es el entrenamiento en el umbral donde el músculo literal o metafórico se rompe antes de reconstruirse más fuerte. La sobrecompensación, que es el mecanismo biológico por el cual el organismo se vuelve más fuerte después de ser sometido a un estrés que excede su capacidad actual, solo ocurre cuando el estrés es suficientemente intenso. El estrés insuficiente produce mantenimiento, no crecimiento. La zona de alto nivel donde reside la libertad real no es un lugar geográfico ni una condición económica. Es un estado psicológico que se alcanza cuando has demostrado no a otros, sino a ti mismo que puedes funcionar bajo condiciones extremas. Cuando has experimentado la pérdida y has seguido adelante. Cuando has experimentado el fracaso público y no te ha destruido. Cuando has operado en la incertidumbre total y has tomado decisiones sin la certeza que tu mente nerviosa pedía como condición para actuar. Ese estado psicológico produce una libertad que ninguna cantidad de dinero puede comprar directamente, aunque frecuentemente produce dinero como subproducto. Hay una confusión común entre buscar el nivel difícil y el autosabotaje. El autosabotaje es el mecanismo por el cual destruyes lo que has construido antes de que pueda ser cuestionado o juzgado. Tiene una función psicológica: protegerte de la exposición, del juicio, del fracaso real. El autosabotaje es cobardía disfrazada de imprudencia. Buscar el nivel difícil, en cambio, es la decisión consciente de colocarte en situaciones que requieren más de lo que actualmente tienes, con el objetivo explícito de desarrollar lo que falta. La diferencia entre los dos es la intención y la dirección. El autosabotaje te lleva hacia abajo, desde una posición de éxito. Buscar la dificultad te lleva hacia arriba desde el límite actual de tus capacidades. Uno huye del dragón, el otro va a buscarlo, no porque sea masoquista, sino porque sabe que es el único camino hacia el botín que merece el nombre de botín. Sube el nivel. Empieza hoy, con lo que tienes, donde estás. No esperes condiciones óptimas. Las condiciones óptimas son otra forma de decir, cuando el dragón ya no sea peligroso, lo cual, por definición, significa que ya no hay dragón que valga la pena enfrentar. Capítulo 6. La mutación del millonario. El dinero es el tema que más distorsiones psicológicas produce en la mente humana. Es simultáneamente sobreestimado como fin y subestimado como indicador. Las personas que lo persiguen como objetivo terminal terminan descubriendo, si es que llegan a obtenerlo, que el dinero en sí mismo no resuelve los problemas de identidad, de propósito y de disciplina que tenían antes de obtenerlo. Y las personas que lo demonifican como algo sucio o moralmente sospechoso, se privan de entender lo que realmente revela sobre quiénes son y en qué se han convertido. El dinero, visto con claridad, es un indicador. Es la señal visible de un conjunto de transformaciones internas que han ocurrido o no han ocurrido en la psicología de una persona. No es un indicador perfecto. Hay herencias, hay corrupción, hay azar, en la distribución inicial de recursos, pero en el largo plazo, para la gran mayoría de las personas que no nacen en circunstancias de extrema riqueza o extrema pobreza, el nivel de prosperidad económica que alguien alcanza es una lectura bastante precisa de su capacidad para crear valor, gestionar recursos, tomar riesgos calculados y construir con consistencia a lo largo del tiempo. La persona que tiene una relación sana con el dinero no lo ve como el fin de la historia, sino como la consecuencia natural de haberse convertido en alguien específico. Alguien que entiende cómo funcionan los mercados. Alguien que puede identificar necesidades no satisfechas y crear soluciones para ellas. Alguien que ha desarrollado la disciplina de invertir tiempo y energía de manera estratégica. Alguien que puede tolerar la incertidumbre del periodo entre la siembra y la cosecha. Alguien, en definitiva, que ha pasado por una mutación profunda en la forma en que percibe la realidad y en la forma en que se relaciona con ella. Esa mutación no es automática. No llega por osmosis. No llega por leer libros ni por escuchar podcasts. Llega por el proceso de enfrentarse repetidamente a situaciones donde el dinero está en juego, donde las decisiones tienen consecuencias tangibles, donde la diferencia entre una buena y una mala decisión se mide en recursos reales que se ganan o se pierden. Llega por el proceso de perder y aprender, de ganar y no dilapidarlo, de construir sistemas que generen ingresos independientemente de cuántas horas directas les dediques. El dinero puede perderse, es volátil, está sujeto a las fluctuaciones de mercados que operan a escalas que ningún individuo puede controlar, puede ser destruido por eventos geopolíticos, por decisiones gubernamentales, por catástrofes naturales, o por los propios errores del individuo. La historia está llena de personas que construyeron fortunas y las vieron desaparecer.
Lo que esa historia también muestra, de manera consistente, es que las personas que generaron su primer millón desde cero volvieron a generarlo porque el dinero puede perderse, pero el hombre que aprendió a generarlo no se pierde nunca. Lo que no puede arrebatarte un mercado en colapso, o una crisis económica, es la arquitectura mental, que te permitió construir riqueza en primer lugar. El conocimiento específico del mercado. La capacidad de identificar oportunidades donde otros ven caos. La red de relaciones construida durante años de aportar valor real. La resiliencia psicológica de alguien que ya ha sobrevivido pérdidas, y sabe que la pérdida no es el fin de la historia. Esos activos son intangibles, son internos, y son infinitamente más valiosos que cualquier suma depositada en una cuenta bancaria. La mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia son términos que han sido tan sobreusados en la cultura popular del éxito, que han perdido casi toda su precisión. Pero el concepto subyacente es real, y es importante. Hay personas que experimentan la riqueza como algo que existe en cantidades fijas en el mundo, de manera que si alguien más tiene más, ellas tienen menos. Y hay personas que experimentan la riqueza como algo que se crea, que se genera, que es el producto de valor añadido al mundo. La primera perspectiva produce resentimiento, competencia destructiva y una relación temerosa con el dinero. La segunda produce creatividad, colaboración estratégica y una relación instrumental con el dinero. La forja de una mente que no teme la escasez no ocurre en la abundancia. Ocurre en el momento en que tienes poco y decides que ese momento de escasez es la escuela, no el destino. Ocurre en la disciplina de administrar bien los recursos pequeños, porque quien no puede administrar lo poco, no va a poder administrar lo mucho. Ocurre en la capacidad de ver el periodo de construcción que es largo, que es tedioso, que raramente tiene el glamour que el mercado del éxito te promete como el periodo donde se forja lo esencial, no como el periodo que hay que soportar para llegar a la parte buena. La mutación del millonario, la transformación real que produce prosperidad sostenible, no. El golpe de suerte que puede deshacerse en el mismo tiempo que tardó en llegar, implica varios cambios profundos en la arquitectura psicológica. El primero es el desplazamiento del tiempo, de pensar en semanas y meses a pensar en años y décadas. Las decisiones que producen riqueza sostenible son frecuentemente las más dolorosas en el corto plazo. Reinvertir en lugar de consumir, posponer la gratificación, mantener los compromisos cuando los resultados tardan más de lo esperado. El segundo cambio es en la relación con el riesgo. No la eliminación del riesgo, eso es imposible, y la búsqueda de su eliminación produce parálisis, sino el desarrollo de la capacidad para evaluar el riesgo con precisión, para distinguir entre el riesgo calculado que abre posibilidades y el riesgo impulsivo que destruye lo construido. Los mejores inversores del mundo no son los más audaces, son los que tienen los marcos de evaluación más precisos para determinar cuándo el potencial justifica la exposición. El tercer cambio es en la relación con el tiempo propio. El tiempo es el único activo que no puede recuperarse una vez gastado, y la persona que no ha hecho la mutación lo gasta como si fuera infinito, en actividades que no producen compuesto, que no construyen capacidades, que no generan valor acumulable. La persona que ha hecho la mutación trata el tiempo con la misma seriedad con que trata el capital. Lo invierte, no lo gasta, y espera un retorno. No aspires a ser rico, aspira a convertirte en la persona que merece y puede gestionar la riqueza. El dinero seguirá. Capítulo 7. Velocidad sobre perfección. El perfeccionismo tiene una reputación inmerecidamente buena. Se presenta con frecuencia como un rasgo positivo, incluso como un signo de ambición y seriedad. Las personas que se autodefinen como perfeccionistas lo hacen generalmente con cierto orgullo implícito, como si la incapacidad para lanzar algo que no está completamente terminado fuera evidencia de un nivel de estándares por encima de lo normal. Es, en casi todos los casos, miedo disfrazado de virtud. El perfeccionismo como patrón de comportamiento tiene una función muy específica y muy poco glamorosa: protegerte del juicio externo al nunca exponer nada que pueda ser juzgado. Si nunca terminas, nunca puedes ser evaluado. Si siempre estás mejorando, siempre puedes postergar el momento de verdad. Si el estándar que te autoimpones es suficientemente alto, siempre vas a tener una razón para no publicar, no lanzar, no enviar, no comenzar. El perfeccionismo es la anestesia del creador temeroso. La realidad del mercado, del aprendizaje y del desarrollo humano funciona de manera radicalmente diferente a la lógica del perfeccionismo. El mercado no premia al que llega con el producto perfecto, premia al que llega. El aprendizaje no ocurre en la planificación, ocurre en la ejecución y en el error que la ejecución inevitablemente produce.
El desarrollo humano no es un proceso de preparación seguido de un momento de acción, es un ciclo continuo de acción, retroalimentación y ajuste. El impulso masivo e imperfecto como fórmula de avance tiene un fundamento profundo en la física del movimiento. Un objeto que está en movimiento genera información sobre el entorno que un objeto estático no puede generar. Cuando actúas, cuando lanzas, cuando te expones, recibes retroalimentación del mundo real que ninguna cantidad de planificación previa puede anticipar con precisión. Esa retroalimentación es el combustible del ajuste. Y es el ajuste continuo, basado en retroalimentación real, lo que produce la versión mejorada que el perfeccionista esperaba poder crear sin pasar por el proceso de exposición. El universo recompensa el impulso y castiga la vacilación con la muerte por inanición. No hay metáfora en esta formulación. Es una descripción literal de lo que le ocurre a las personas, los proyectos y los negocios que esperan las condiciones perfectas antes de comenzar. Las oportunidades tienen ventanas temporales, los mercados se mueven, los competidores actúan, los momentos de apertura se cierran, y quien espera el momento perfecto descubre que el momento en que todo estuvo más cerca de perfecto ya pasó mientras estaba preparándose para aprovecharlo. La velocidad de ejecución no es incompatible con la calidad, siempre que la calidad sea entendida correctamente. La calidad no es la ausencia de errores en la primera versión. La calidad es la capacidad de producir resultados valiosos de manera consistente a lo largo del tiempo, ajustando y mejorando sobre la base de la retroalimentación real. La primera versión de cualquier cosa relevante siempre va a tener defectos. Siempre. La pregunta no es cómo eliminar esos defectos antes de lanzar. La pregunta es si vas a aprender de ellos exponiéndote, o si los vas a seguir imaginando en la seguridad de la planificación. Existe también una dimensión de identidad en la velocidad de ejecución. Las personas que ejecutan con rapidez, que convierten ideas en acciones en plazos breves, desarrollan gradualmente una identidad como personas que hacen cosas. Esa identidad tiene una retroalimentación positiva. Mientras más haces, más te defines como alguien que hace, y mientras más te defines como alguien que hace, más fácil es iniciar la siguiente acción sin el ritual completo de preparación psicológica que el perfeccionismo exige. La parálisis por análisis es un nombre elegante para un fenómeno muy básico. El cerebro usa el análisis como sustituto de la acción, porque el análisis no tiene consecuencias externas, mientras que la acción sí las tiene. Puedes analizar indefinidamente sin ponerte en riesgo. Puedes investigar, evaluar, comparar opciones, estudiar casos, diseñar estrategias, construir modelos, y en todo ese proceso nunca estar expuesto al juicio real del mundo. El análisis es la actividad preferida del cobarde inteligente. Esto no es un argumento en contra del análisis, es un argumento en contra del análisis sin término, del análisis como sustituto de la acción en lugar de como preparación para ella. El análisis tiene un valor claro y específico cuando está orientado a una acción concreta y tiene un horizonte temporal definido. Voy a analizar estas 3 opciones en los próximos 3 días, y el jueves tomo la decisión. Es análisis al servicio de la acción. Necesito entender mejor la situación antes de decidir, sin fecha ni criterios concretos, es parálisis disfrazada de diligencia. La cultura del prototipo tan dominante, en las industrias tecnológicas más exitosas del mundo, encarna este principio de manera operativa. Lanzar un producto mínimamente viable, recoger retroalimentación real de usuarios reales, iterar rápidamente sobre esa retroalimentación, y repetir el ciclo hasta que el producto tiene la profundidad que el mercado valida. Ese proceso produce mejores resultados en menos tiempo que cualquier proceso de diseño perfeccionista, que intenta anticipar todas las necesidades posibles antes del primer lanzamiento. Aplica ese principio a cualquier área de tu vida. Tu negocio no tiene que estar perfecto para comenzar a vender. Tu cuerpo no tiene que estar en condición óptima para empezar a entrenar. Tu plan financiero no tiene que contemplar todos los escenarios posibles para empezar a invertir. Tu relación con el miedo no tiene que estar resuelta para que actúes a pesar de él. Empieza imperfecto, aprende rápido, ajusta sobre la marcha, y llega antes que el que sigue planeando. Capítulo 8. La auditoría del entorno. Existe una verdad sobre la naturaleza humana que las personas raramente aplican de manera sistemática a sus propias vidas. Somos, en una proporción que subestimamos consistentemente, el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. Esta no es una observación moral sobre si la gente que te rodea es buena o mala, inteligente o limitada, virtuosa o defectuosa. Es una observación sobre los mecanismos de aprendizaje, normalización y expectativa que operan en el cerebro social humano. El cerebro es una máquina de aprender patrones. Aprende observando, experimentando y comparando.
Cuando el entorno social que le presentas de manera consistente tiene ciertos estándares, ciertos niveles de ambición, ciertos umbrales de exigencia, ciertos criterios de lo que es normal y aceptable, tu cerebro aprende esos estándares y los incorpora como su punto de referencia, no de manera consciente, no de manera deliberada, sino por el simple proceso de inmersión repetida en un entorno que normaliza ciertos niveles de pensamiento y comportamiento. Si eres la persona más rica de la sala, estás en la habitación equivocada. La incomodidad que esa frase puede producir en algunas personas es un indicador de cuánto se ha invertido en la narrativa de que los vínculos afectivos deben ser protegidos de cualquier análisis estratégico. Pero hay una distinción fundamental que debe hacerse aquí. La auditoría del entorno no es un mandato para abandonar a las personas que amas, o para tratar las relaciones humanas como transacciones puramente utilitarias. Es un llamado a la honestidad sobre los efectos reales que tu entorno tiene sobre tu desarrollo. Puedes amar a alguien y reconocer que sus estándares no te desafían. Puedes tener afecto genuino por personas de tu pasado, y saber que pasar la mayor parte de tu tiempo con ellas te ancla en la versión de ti que existía antes de que decidieras crecer. Puedes respetar a alguien sin tenerlo como referencia. La clave es distinguir entre la relación afectiva, que tiene su propio espacio y su propia lógica, y el entorno de desarrollo, que necesita ser diseñado con la misma intencionalidad con que diseñas cualquier otro sistema que va a influir en tus resultados. Los pesos muertos en un entorno no siempre son personas con malas intenciones. Con frecuencia son personas bien intencionadas que, por su propia limitación o por el afecto que te tienen interés en que permanezcas en la versión de ti que conocen. El cambio en alguien cercano es amenazante para quienes no están cambiando. Tus avances son espejos de sus estancamientos, aunque nadie lo verbalice de esa manera. Y esa dinámica puede producir sutiles pero poderosos mecanismos de resistencia. El chiste que minimiza tu ambición. El escepticismo sistemático ante tus planes. La compañía que siempre está disponible para las actividades que te distraen, pero ausente cuando necesitas apoyo para las que importan. Las anclas no siempre son visibles. A veces el peso más destructivo de tu entorno está en la normalización de la mediocridad, en la conversación donde nadie desafía a nadie, en el grupo donde el estándar es la queja compartida y la complicidad en el estancamiento, en los espacios donde hablar de ambición sería percibido como arrogancia, y donde la modestia performativa, la costumbre de minimizar los propios logros, para no incomodar a nadie, es el código social no escrito pero rígidamente respetado. El diseño deliberado del entorno tiene varios componentes. El primero es la selección activa de las personas con las que inviertes tiempo de calidad, no solo de las personas con las que tienes relación, sino de aquellas a las que das acceso consistente a tu tiempo, tu energía y tu atención. Este es quizás el criterio de inversión más importante que existe, porque el tiempo y la atención son los recursos más escasos y no recuperables que posees. El segundo componente es la búsqueda activa de entornos donde seas el menos experto, el menos exitoso, el menos avanzado. Esto va en contra de la tendencia natural, del ego de buscar espacios donde pueda sentirse competente y valorado. Pero la expansión de capacidades ocurre en contacto con personas que están más adelante, no en contacto con personas que confirman donde ya estás. El tercer componente es la depuración regular de los hábitos colectivos que construyen el entorno, sin que nadie los haya elegido explícitamente. Las actividades por defecto del grupo, los temas de conversación recurrentes, los rituales sociales compartidos, todo esto constituye el ecosistema real, en el que se forman o se deforman los hábitos mentales y conductuales. Un entorno donde el tiempo libre por defecto se pasa en el consumo pasivo, televisión, redes sociales, entretenimiento sin propósito, produce una psicología diferente a un entorno donde el tiempo libre por defecto incluye lectura, ejercicio, conversaciones sobre proyectos y aprendizaje. La auditoría del entorno no es un ejercicio que se hace una vez y se archiva. Es una práctica periódica, honesta y sin sentimentalismo, que evalúa el efecto real del entorno sobre el desarrollo real. Las personas con las que pasas más tiempo te hacen preguntas que expanden tu pensamiento, te desafían cuando tu razonamiento es débil, tienen estándares de exigencia que te hacen subir los tuyos por ósmosis. El tiempo que pasas con ellas te acerca o te aleja de quien quieres ser. Si la respuesta a esas preguntas revela que tu entorno actual es una ancla, esa revelación no es una sentencia de ruptura inmediata de todas tus relaciones. Es el comienzo de un proceso de diseño consciente. Añadir elementos nuevos, reducir gradualmente la exposición a los que te limitan, buscar activamente los espacios y las personas que operan al nivel donde quieres llegar.
La transformación del entorno, como toda transformación real, no ocurre en un día, pero ocurre, sistemáticamente, si la intención es consistente y si el análisis es honesto. Evalúa tu sala. Si eres el más avanzado en todos los aspectos que importan para tu desarrollo, encuentra una sala más grande. Capítulo 9. La física de la guerra. Hay una ilusión confortable que muchas personas cultivan sobre la naturaleza de la competencia. La ilusión de que los demás no están pensando en ti, que el mercado es suficientemente grande para todos, que el mundo tiene espacio para cada uno, y que tus metas no colisionan con las metas de nadie más. Es una ilusión benevolente, y es letal en su efecto sobre la urgencia con que actuarás o no actuarás. La realidad de la competencia no es dramática ni personal, es simplemente la descripción de cómo funcionan los sistemas de recursos escasos cuando hay múltiples actores que los desean. No hay nada malicioso en la persona que trabaja mientras tú descansas. No hay una conspiración en el equipo que mejora mientras el tuyo se estanca. No hay un enemigo personalizado en el competidor que captura el mercado que tú soñabas capturar. Hay simplemente la física fría e impersonal de los sistemas competitivos. Quien aplica más fuerza, con más precisión, en la dirección correcta, mueve el objeto. Alguien va a tomar la mujer que deseas y el coche que sueñas si no empiezas a luchar como un animal acorralado. La imagen del animal acorralado no es metáfora de violencia, es metáfora de urgencia. El animal acorralado no tiene el lujo de deliberar, de postergar, de esperar el momento adecuado. El animal acorralado actúa con la totalidad de sus recursos disponibles porque la alternativa es la extinción. La mayor parte del tiempo, los seres humanos operan en el polo opuesto, con el lujo de la comodidad, con el amortiguador de la deuda, con la red de seguridad del mínimo social, con los mecanismos culturales que suavizan las consecuencias del estancamiento durante años antes de que se vuelvan críticas. Y esa comodidad, que debería ser una plataforma para el avance, se convierte en el anestésico que elimina la urgencia de la acción. La comprensión real de la competencia global tiene un efecto transformador sobre la percepción del tiempo. El competidor que está construyendo el producto que tú quieres construir no está en tu ciudad ni habla necesariamente tu idioma. Está en cualquier lugar del mundo con conexión a Internet y la misma ambición que tienes, o más. El talento se distribuye de manera relativamente homogénea en la población humana global, pero la aplicación de ese talento, la disciplina, la urgencia, el sistema de trabajo varía enormemente. Y esa varianza en la aplicación es lo que determina quién llega. Las redes sociales han creado una ilusión particularmente perniciosa sobre la naturaleza del tiempo productivo. La sensación de estar activo, de estar informado, de estar conectado, de estar al tanto de lo que ocurre que producen las redes sociales, tiene una correlación negativa con la productividad real en la mayoría de los casos. No porque la información sea inútil en sí misma, sino porque la información consumida sin un propósito de aplicación inmediata ocupa el mismo espacio cognitivo que la información que produce resultados, sin generar ninguno de sus beneficios. Mientras consumes, alguien produce. Mientras te informas, alguien actúa. Mientras debatías en foros sobre la mejor estrategia, alguien lanzó una estrategia imperfecta y aprendió más en 3 meses que tú en 3 años de investigación pasiva. Esta no es una demonización del descanso ni del entretenimiento, que tienen su lugar legítimo en cualquier sistema de alto rendimiento sostenible. Es la observación de que en la economía de la atención y el tiempo, los hábitos de consumo pasivo tienen un costo de oportunidad que raramente se contabiliza. La física de la guerra tiene otro principio que se aplica directamente. La fuerza concentrada en un punto específico produce más efecto que la misma fuerza dispersa en múltiples frentes. La dispersión de energía es el error más común en las personas que tienen ambición pero no tienen estrategia. Persiguen múltiples objetivos simultáneamente, ninguno de los cuales recibe la concentración suficiente para avanzar de manera significativa, y el resultado es el movimiento perpetuo sin progreso acumulable. La concentración no es renunciar a la diversidad de intereses. Es entender que en la fase de construcción, cuando estás construyendo la base, cuando los primeros resultados tangibles son los que establecen el patrón de lo que es posible, la concentración de recursos en el objetivo, más importante es la estrategia que maximiza la velocidad de progreso. Una vez que esa base está construida, diversificar tiene sentido. Antes de que esté construida, diversificar es dispersar. El pensamiento de tiempo de guerra, la mentalidad que reconoce que el recurso del tiempo es finito, que la competencia es real, que cada día de inacción tiene un costo que se acumula, no produce paranoia ni ansiedad si se gestiona correctamente. Produce foco. Produce la claridad de saber qué importa y qué es ruido. Produce la capacidad de decir no con fluidez a todo, lo que no contribuye directamente al objetivo central.
no porque seas el único que importa en el tablero, sino porque nadie más va a construir lo que es tuyo construir. Nadie más va a tomar las decisiones que corresponden a tu vida. Nadie más va a compensar los años que perdiste en la comodidad de la inacción. El tablero avanza con o sin ti. La pregunta es si vas a estar en la partida como jugador activo, o si vas a observarla desde afuera, preguntándote cómo llegó el juego a este punto. Levántate temprano, trabaja cuando otros duermen, aprende cuando otros se entretienen, no porque el sacrificio sea virtuoso en sí mismo, sino porque la consistencia en la aplicación de recursos a lo largo del tiempo es la única variable que, compuesta, produce resultados que parecen desproporcionados a quienes los observan desde afuera. No hay magia, hay física. Y la física no negocia. Responsabilidad absoluta. Existe un momento particular en el proceso de madurez psicológica que es incómodo de manera única. Es el momento en que dejas de encontrar culpables externos para tu posición actual. No el momento en que niegas que las circunstancias externas existen porque existen, y algunas de ellas son genuinamente injustas y poderosas, sino el momento en que reconoces que incluso dentro de esas circunstancias, incluso con todas las limitaciones reales que tu contexto impone, has tenido más agencia de la que has ejercido. Ese reconocimiento es el umbral entre la psicología del peón y la psicología del jugador. Es el momento donde la narrativa de la víctima, que puede ser perfectamente válida en términos históricos, deja de ser el marco operativo desde el cual tomas decisiones. Porque la narrativa de la víctima, por más fundada que esté en hechos reales, produce un tipo específico de inacción, la inacción que espera que el agente externo que causó el daño sea el agente externo que lo repare. Y esa espera puede durar toda una vida. La responsabilidad absoluta no es la negación de la injusticia ni la celebración ingenua de un mundo perfectamente meritocrático que no existe. El mundo no es perfectamente meritocrático. Hay privilegios reales, hay desventajas estructurales reales, hay sesgos sistémicos que operan con independencia del mérito individual. Todo eso es cierto. Y todo eso coexiste con la verdad paralela, de que dentro de cada conjunto de circunstancias, por limitado que sea, existe un espacio de agencia, que la mayoría de las personas no explota completamente. La responsabilidad absoluta significa apropiarse de ese espacio por completo, sin excepción. Sin las cláusulas de escape elegantes que el lenguaje moderno tiene disponibles para cada situación de fracaso o estancamiento. Significa decir, no como ritual verbal, sino como convicción operativa, que cada decisión tomada ha sido propia, incluso aquellas que tomaste bajo presión, incluso aquellas que tomaste con información incompleta, incluso aquellas que tomaste siguiendo los patrones que otros instalaron en ti sin que lo pidieras. La autoridad se toma, no se otorga. Esta frase contiene una verdad sobre el poder que los sistemas de autoridad formal, los empleadores, los gobiernos, las instituciones, los grupos sociales, tienen interés en que no entiendas. La autoridad otorgada es siempre condicional, puede ser retirada, puede ser modificada, puede ser utilizada como herramienta de control. La autoridad tomada, la que emana de quién eres, de la solidez de tu palabra, de la consistencia entre tus valores y tus acciones, de la competencia real que has desarrollado, no puede ser otorgada, porque no depende de ninguna fuente externa, y por la misma razón, no puede ser retirada. Las personas que esperan que alguien más las nombre como líderes, que alguien más les dé permiso para asumir responsabilidades más grandes, que alguien más reconozca su potencial y les abra la puerta. No, esas personas están delegando la autoridad sobre su propio desarrollo en manos de factores que no pueden controlar, y esa delegación, independientemente de sus razones, produce el mismo resultado siempre: la autoridad sobre tu propia vida operada por alguien más. La responsabilidad absoluta tiene implicaciones prácticas en cada área de la vida. En el área financiera, significa que el nivel de prosperidad actual es el resultado de las decisiones financieras que has tomado, incluidas las decisiones de no actuar, de no aprender, de no invertir, de no arriesgar, y que el futuro financiero va a ser el resultado de las decisiones que empieces a tomar a partir de este momento. No el sistema, no el gobierno, no la economía global, tú. En el área física, significa que el estado de tu cuerpo es el resultado acumulado de las elecciones que has hecho sobre alimentación, movimiento y descanso durante años. No los genes, no la mala suerte, no el metabolismo, fundamentalmente tú. Hay factores genéticos reales, pero en la mayoría de los casos son menos determinantes de lo que la narrativa de la victimización corporal sugiere. En el área relacional, significa que las relaciones que tienes son las relaciones que has construido, mantenido o permitido.
Las dinámicas que existen en ellas son en parte el resultado de lo que has modelado, lo que has tolerado, lo que has demandado, y lo que has comunicado o dejado sin comunicar. Si una relación importante en tu vida tiene patrones que te dañan, la responsabilidad absoluta no absuelve al otro de su participación, pero te devuelve la pregunta: ¿qué parte de esa dinámica existe con tu contribución activa o pasiva? Asumir la responsabilidad absoluta no produce culpa paralizante. Eso es importante aclararlo porque muchas personas, cuando se confrontan con la idea de que son responsables de su posición, interpretan esa responsabilidad como una condena. La culpa dice: soy responsable, por lo tanto soy malo, y merezco sufrir. La responsabilidad dice: soy responsable, por lo tanto tengo agencia, y esa agencia es el recurso más valioso que poseo. La culpa mira hacia el pasado. La responsabilidad mira hacia adelante. La culpa produce parálisis. La responsabilidad produce movimiento. La culpa te convierte en el objeto de tu propio juicio. La responsabilidad te convierte en el arquitecto de tu próxima decisión. Son estados radicalmente diferentes que se activan con el mismo reconocimiento. Esto es el resultado de mis decisiones, pero que lo procesan en direcciones opuestas. Culpar al sistema es, en muchos casos, intelectualmente correcto y estratégicamente inútil. El sistema es real, sus limitaciones son reales, su injusticia es real. Y también es real que esperar a que el sistema cambie para que tu vida mejore es la apuesta más larga y más incierta que podrías hacer. Los cambios sistémicos son lentos, impredecibles, y raramente están en el interés directo de los individuos que más necesitan que cambien. La responsabilidad absoluta no dice que el sistema no debe cambiar. Dice que mientras ese cambio llega, si llega, tú vas a operar con la máxima agencia posible dentro de las condiciones actuales. Eso no es conformismo. Es pragmatismo estratégico. Es la diferencia entre el activista que pasa su energía señalando lo que está mal y el constructor que pasa su energía creando lo que podría estar bien. Ambos son necesarios en el ecosistema social, pero para la transformación de tu vida específica, la orientación del constructor hacia la creación, hacia la acción, hacia el uso máximo de los recursos disponibles en las condiciones actuales, es la que produce resultados tangibles en el horizonte temporal de una vida. Tú moviste la pieza al peligro. Tú eres el único responsable de tu derrota o tu victoria. Esa verdad no es un castigo. Es la mejor noticia que podrías recibir. Porque si eres responsable de la derrota, eres también responsable de la victoria. Y la victoria, construida desde la responsabilidad absoluta, no puede serle atribuida a nadie más que a ti. El decreto de la realidad. No hay una ceremonia para lo que estás a punto de decidir. No hay un momento de coronación. No hay nadie que vaya a arrodillarte frente a él, tocarte los hombros con una espada y declararte rey de tu propia existencia. El mundo no funciona así, y si esperaras que funcionara así, ya habrías dado toda la razón a cada página anterior de este manifiesto. La soberanía no llega envuelta en papel de regalo. No llega con un discurso de bienvenida ni con un manual de instrucciones que alguien más redactó para ti. Llega en el silencio incómodo del momento en que decides que ya no necesitas que nadie te autorice a ser quien eres. La soberanía no se recibe. Se asume. Se asume en el momento en que dejas de pedir permiso para ser quien decides ser. Se asume cuando dejas de esperar la validación de un sistema que tiene interés en que sigas siendo predecible. Se asume cuando la voz que toma las decisiones en tu interior deja de preguntar qué van a pensar y empieza a preguntar qué es congruente con los estándares que has elegido para ti mismo. Hay una diferencia abismal entre vivir orientado hacia afuera, hacia la aprobación, hacia el reconocimiento, hacia la confirmación de que vas por el camino correcto según los criterios de otros, y vivir orientado hacia adentro, desde una brújula interna que no necesita ser calibrada por opiniones ajenas. El primero es el modo de vida del peón, el segundo es el modo de vida del rey, y la transición entre los dos no ocurre en una revelación mística, ni en un retiro espiritual. Ocurre en decisiones concretas, tomadas con precisión, en los momentos donde la comodidad empuja en una dirección y la integridad empuja en la otra. O eres el dueño de tu psicología, o eres propiedad pública. No hay posición intermedia cómoda. La psicología que no está gobernada por su propio dueño, es gobernada por el entorno. Por los miedos instalados en la infancia, por los patrones de conducta que el sistema refuerza, por las expectativas de un colectivo que nunca te preguntó qué querías ser. La psicología no gobernada no es neutra. Es operada constantemente. Solo que por fuerzas externas en lugar de por ti mismo. La ilusión de que no hacer nada es no elegir es exactamente eso, una ilusión. No elegir es elegir que otros elijan, y lo que otros eligen para ti nunca va a ser lo que tú habrías elegido para ti mismo, no porque sean maliciosos,
sino porque nadie puede conocer la arquitectura de tus posibilidades internas, con la profundidad con que tú podrías conocerla, si te tomaras el trabajo de explorarla en lugar de delegarla. La psicología operada desde afuera produce una vida que técnicamente funciona, pero que internamente resuena a hueco. Hay personas que han cumplido todos los parámetros externos del éxito: la carrera, la familia, la casa, la reputación, y que en la privacidad de sus noches sienten que algo fundamental está ausente. Ese algo no es un logro adicional que les falta. Es la experiencia de haber construido su propia vida desde sus propios términos. Es la diferencia entre ejecutar el guión que te asignaron y escribir el tuyo. Ambas pueden producir una vida ordenada. Solo una produce una vida soberana. Todo lo que se ha desarrollado en este manifiesto converge en un punto único: la sacralidad del lenguaje, el tablero de la verdad, la trampa del peón, el mito de la motivación, la dificultad como escuela, la mutación del millonario, la velocidad sobre la perfección, la auditoría del entorno, la física de la guerra, la responsabilidad absoluta. Todo esto son facetas de una sola realidad central: la realidad de que el poder personal no es un accidente ni un privilegio, ni un talento especial con el que se nace. Es el resultado de una serie de decisiones pequeñas, cotidianas, no glamorosas, tomadas con consistencia, a lo largo del tiempo, por alguien que se ha comprometido, de manera irreversible, a ser el autor de su propia historia. No el coautor, no el colaborador, el autor, con todo el peso y toda la libertad que esa palabra implica. Cada uno de los principios desarrollados aquí tiene una raíz común: el lenguaje que moldea la realidad biológica y que pierde su poder cuando no está respaldado por la acción. El tablero que no miente sobre la posición que ocupas y que no acepta excusas como moneda de pago. La trampa del peón que opera sutilmente, con la complicidad de sistemas culturales enteros diseñados para producir obediencia funcional. La ilusión de la motivación que paraliza al que espera sentirse listo antes de actuar. La dificultad extrema como el único laboratorio donde las capacidades reales se forjan. La mutación que transforma la relación con el dinero, de una relación de deseo externo, a una consecuencia natural de quien te has convertido. La velocidad que derrota a la perfección porque el mundo no espera al que planifica sin ejecutar. El entorno que te moldea sin pedirte permiso si no eres tú quien lo diseña. La guerra que se libra mientras tú descansas, sin pausas, sin consideraciones sentimentales. La responsabilidad que devuelve la autoría del fracaso y de la victoria al único lugar donde puede producir transformación real: a ti. El mundo tiene una categoría para las personas que asumen esa autoría. No las llama necesariamente exitosas, aunque con frecuencia lo son. Las llama peligrosas. Peligrosas para los sistemas que dependen de su obediencia. Peligrosas para las narrativas que requieren de su victimismo para tener sentido. Peligrosas para las personas que eligieron la comodidad y que no pueden tolerar que otros hayan elegido diferente. Una persona que se gobierna a sí misma con total responsabilidad y total determinación es, en el sentido más profundo del término, un ser libre. Y la libertad real siempre incomoda a quienes no la ejercen, porque su sola existencia hace visible la elección que los demás no han hecho todavía. La incomodidad que produce en otros tu decisión de crecer no es un problema tuyo. Es el efecto secundario inevitable de moverse en una dirección cuando el entorno está quieto. El árbol que crece más alto que los demás recibe más viento. Eso no es un argumento para no crecer. Es simplemente la física de destacar. Y quien ha decidido asumir la autoría de su existencia tiene que estar dispuesto a recibir ese viento sin doblarse, sin disculparse por su altura, sin recortarse para que los demás se sientan más cómodos en su presencia. La élite no es un club al que se aplica. No hay un comité de admisión, no hay un rito de iniciación, no hay un momento oficial en que alguien te otorga el estatus de persona que opera en el nivel más alto. La élite es simplemente la descripción del comportamiento de las personas que decidieron operar como élite antes de que ningún resultado externo justificara esa decisión. La actitud precedió al resultado. La identidad precedió a la evidencia. El comportamiento de alto nivel llegó antes que las credenciales de alto nivel, porque las credenciales son la consecuencia del comportamiento, no su requisito previo. Esta inversión de la secuencia es uno de los conceptos más difíciles de interiorizar y uno de los más transformadores cuando finalmente se asienta en la psicología de alguien. No esperas tener el nivel para comportarte con el nivel. Te comportas con el nivel para llegar a tenerlo. Esto no es pensamiento mágico ni la ley de atracción reempaquetada. Es neurociencia básica aplicada a la identidad. La identidad se forma a través del comportamiento repetido. El cerebro categoriza al individuo según los patrones de acción que observa con consistencia.
Cuando actúas con los estándares de la persona que quieres ser, antes de que los resultados externos confirmen que eres esa persona, le estás dando al sistema nervioso la información que necesita para comenzar a construirla. Arquitectura neurológica que corresponde a esa identidad. Estás literalmente recableando quién eres a través de lo que haces. Empieza ahora a actuar como la versión de ti que has estado postergando, no con la fanfarria del que anuncia públicamente su transformación antes de haber hecho nada. Ese anuncio es otra forma de evasión, otra manera de obtener el beneficio emocional de la transformación sin pagar el precio de la acción real. Empieza en silencio. Empieza con el compromiso más pequeño que puedas cumplir de manera absoluta. Cumple ese compromiso. Luego añade otro. Cumple también ese. Construye, ladrillo a ladrillo, la arquitectura de alguien cuya palabra tiene peso porque sus acciones la sostienen. La transformación que vale no se anuncia en redes sociales ni se celebra antes de completarse. Se ejecuta en la oscuridad, en la repetición, en los días donde nadie está mirando y donde la única razón para seguir es el compromiso con uno mismo. El silencio de la ejecución tiene una dignidad que el ruido de la declaración nunca puede igualar. Las personas que hablan mucho sobre lo que van a hacer generalmente están usando el hablar como sustituto del hacer. Obtienen la dopamina del reconocimiento social antes de haber producido el resultado, y esa dopamina prematura reduce la urgencia de la acción real. Los que construyen en silencio llegan al resultado primero, y hablan después, cuando la evidencia respalda las palabras. Esa es la palabra de rey en su expresión más pura. No la promesa que busca testigos, sino la acción que no necesita audiencia. El trono al que te invito no está en ningún lugar externo. No está en una cuenta bancaria. No está en un rango laboral. No está en la admiración de otros. Está en la experiencia interna de alguien que sabe, con la certeza más profunda que el ser humano puede alcanzar, que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Que cuando falla, aprende y regresa sin dramaturgia innecesaria. Que cuando enfrenta el tablero difícil, lo lee con claridad y mueve con intención. Que cuando el entorno lo presiona hacia la mediocridad, reconoce la presión y la resiste. Que cuando la competencia avanza, responde con más trabajo, no con más quejas. Que cuando el miedo aparece y aparece siempre, en cualquier nivel que juegues, porque el miedo no desaparece con el nivel sino que cambia de forma, lo reconoce, lo nombra, y actúa de todas formas. Ese trono, una vez asumido, no puede ser quitado por circunstancias externas. Puede ser sacudido, puede ser puesto a prueba, puede ser temporalmente oscurecido por las dificultades inevitables que cualquier vida real contiene, pero no puede ser quitado porque no está afuera. Está construido en el interior de una psicología que ha decidido, de manera deliberada e irreversible, gobernarse a sí misma. Las crisis económicas pueden borrar fortunas, pero no pueden borrar la mentalidad que las generó. Las pérdidas relacionales pueden desmantelar vínculos, pero no pueden desmantelar el carácter forjado en años de decisiones coherentes. Las adversidades externas pueden comprometer la posición, pero no pueden comprometer la identidad de alguien que sabe quién es, con independencia de lo que tenga, o de lo que otros piensen de él. Asúmelo, no cuando estés listo, no cuando el momento sea perfecto, no cuando hayas resuelto todo lo que crees que necesitas resolver primero. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás, con la única certeza que necesitas, la de que cada acción que tomes en congruencia con quien has decidido ser, construye el puente entre la persona que eres hoy y la persona que este manifiesto sabe que puedes ser. El puente no se construye con intenciones, se construye con actos, con la repetición de actos congruentes, en la dirección correcta, con la frecuencia suficiente para que la acumulación se vuelva identidad. No hay nada más que esperar, no hay condición previa que no hayas cumplido ya. No hay información adicional que cambie fundamentalmente el cálculo. Tienes lo suficiente para comenzar. Siempre has tenido lo suficiente para comenzar. Lo que ha faltado no es el recurso sino la decisión de usarlo sin esperar que el entorno lo autorice. La palabra de rey no se habla. Se demuestra en el espacio microscópico entre la promesa y la acción, repetido millones de veces a lo largo de una vida que has decidido construir, en lugar de simplemente transcurrir. Se demuestra en la noche cuando cumples lo que prometiste aunque nadie lo sepa. Se demuestra en el tablero cuando mueves con intención, aunque el resultado no esté garantizado. Se demuestra en el espejo cuando el ser que te devuelve la mirada es alguien que reconoces como propio, no como el producto de las instrucciones de otro. El decreto está emitido. Lo que queda es la ejecución. Y la ejecución empieza exactamente aquí, exactamente ahora, con exactamente lo que tienes en este momento. Sin más preámbulos. Sin más preparación, sin más razones para esperar. El trono ya es tuyo. Siéntate en él.
suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.